Hola a todos y todas. Ediciones Escaparate le da la bienvenida a esta actividad virtual de presentación del libro Revolucionarias, Historia y Narrativas de Mujeres Rodriguistas de la colección Bordes. Mi nombre es Javier González y estaré a cargo de la moderación de esta actividad. En esta ocasión nos acompañan Tamara Hernández, que es la autora del libro, y cuatro comentaristas, que en este caso es Sandra Trafilaf, Marion, Karen Alfaro y Natalie Jones, quienes nos van a acompañar desde este panel y que van a estar haciendo el respectivo comentario al libro de Tamara. La modalidad, como todas las presentaciones que hemos estado realizando en este último tiempo, consiste en que cada una de las comentaristas va a realizar una presentación de 7 a 10 minutos. Yo voy a estar ahí pendiente también del tiempo, aunque también que se sientan con esa libertad de poder comentar lo que ellas traen en este momento. Tampoco es que vamos a estar ahí siendo tan rígidos con el tema del tiempo, solamente es para que uno tenga un estimado de cuánto es el tiempo que nosotros estipulamos en una de estas tipos de presentaciones de libros. Para quienes nos están viendo a través de nuestras señales de Facebook, de Ediciones Escaparate 1, les comento también que pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas en el chat, las que al final de esta actividad van a ser leídas y van a ser planteadas en el panel. Las preguntas no solamente pueden estar dirigidas a la autora, también pueden estar dirigidas al panel. Así es que en ese sentido, la idea es que la persona que pueda hacer una pregunta pueda también dejar por escrito a quién está dirigida esta pregunta o este comentario. Es fundamental que lo puedan hacer para que yo después al final pueda derivar y pueda leer esta pregunta a cada una de las panelistas o también a la autora. Algunos avisos también es que nuestras redes sociales son Ediciones Escaparate en Facebook y también nos pueden encontrar en Instagram, a donde se van a ir enterando de todas las actividades que estamos realizando, también de nuevos lanzamientos de libros, nuevas publicaciones, todo lo que conlleve a lo que tiene que ver con la editorial van a estar siempre alojados dentro del Facebook y del Instagram. También tenemos un canal de YouTube que también se llama Ediciones Escaparate, y en ese canal van a encontrar estas presentaciones. Hoy día las estamos transmitiendo en vivo por Facebook, pero ya hoy día en la noche o mañana en la mañana las pueden encontrar en nuestro canal y las pueden difundir para personas que muchas veces no lo pueden ver de forma en vivo, sobre todo porque nos pasa a veces que tenemos personas o incluso invitados o invitadas que no están en Chile, sino que están en otros países. Entonces el cambio de horario significa que no puedan estar y que puedan ver la transmisión de forma diferida el día de mañana o cuando yo lo estipule inconveniente. Entonces van a estar alojados también en nuestro canal de YouTube. Lo que también invita a que uno pueda socializar este link para que invitar a que puedan leer este texto. Muchas veces igual los comentarios acá y todo lo que se construye en este espacio le da una idea, una noción de lo que trata este texto e invita a que la gente lo quiera leer. Por otra parte, si quieren adquirir alguno de este ejemplar, quiero decir, del libro de Tamara, pueden escribir al correo edicionesescaparate1@gmail.com y ahí se hace todo el tipo de coordinación para adquirir algún ejemplar. Voy a repetir, es edicionesescaparate1@gmail.com. Y sin nada más que agregar, vamos a dar comienzo a la actividad y nuestra primera invitada no está hoy día de forma presente físicamente acá, porque ella es de Alemania, está en Alemania quiero decir, y nos envió un video, así que vamos a proyectar ahora. Ella es Natalie Young, es traductora, licenciada en lengua y cultura alemana por la Universidad de Playa Ancha, es directora de revista Mala, es investigadora y guionista en Pirafilms y actualmente vive en Alemania. Así es que voy a hacer la proyección de el video que nos envió eh, Natalie en el comentario del libro de Tamara.
Creo que ahí se está proyectando bien. Cualquier cosa me dicen si es que se... Ay, creo que no compartí el audio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalie, soy directora de la revista Mala. Les mando un gran saludo a las panelistas. Es un honor para mí compartir este espacio con Karen, con Marion, con Sandra y por supuesto con Tamara. Todas mis felicitaciones por este gran trabajo realizado. Saludo también a todos quienes están viendo esta transmisión y a Javier de la editorial Escaparate. Le mando todo mi reconocimiento por el constante trabajo que realizan. Hace 3 años yo me encuentro realizando una investigación sobre la chilena Cecilia Magni, comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y sobre las alemanas Tamara Bunke y Mónica Ertel, quienes participaron en el Ejército de Liberación Nacional en Bolivia. Esta investigación es en el marco de un proyecto audiovisual en el que me encuentro en conjunto con la productora Pira Films. El objetivo es la escritura de un guión que muestra el protagonismo de las mujeres en la lucha internacionalista guerrillera. Es en este contexto que yo conocí la gestación de este libro titulado Revolucionarias, Historia y Narrativa de Mujeres Rodriguistas. Ha sido un trabajo lento bajo el desafío de construir un relato apegado a la realidad, al respeto y a la reivindicación de las mujeres como protagonistas de este pasaje histórico. Para esto ha sido fundamental recurrir a todo tipo de publicaciones, dando mayor énfasis a la recopilación de testimonios en primera persona, dejando un poco de lado los análisis convencionales y las verdades establecidas hasta ahora en una historia, a mi juicio, todavía incompleta y sesgada. En esta línea, mi trabajo coincide totalmente con el realizado por Tamara Hernández, la autora del libro que nos convoca el día de hoy, porque entendemos de igual manera la importancia de la biografía de las combatientes desde lo personal, lo que por un lado nos permite comprender a las protagonistas y por otro lado entender cómo se gatilla la participación en lo político. Ambas esferas, lo personal y lo político, no resultan discordantes. No por nada, a fines de los años 60 en el movimiento feminista se usaba ya la consigna lo personal es político. Este libro ofrece una mezcla perfecta de contexto político, histórico y personal, una mezcla nada fácil. En mi investigación sobre Aide Tamara Bunke, que pasó a la historia como Tania la guerrillera, encontré varias biografías y documentales. Hay bastante material que se ha publicado en los últimos años, puesto que el paso del tiempo ha permitido la desclasificación en voces de sus protagonistas de información que en su momento era sensible para el aparato de seguridad cubano. Respecto a Mónica, conocida en Alemania como la mujer que vengó al Che Guevara en Hamburgo, ha sido un poco más difícil, ya que no existe tanto material bibliográfico sobre ella. Sin embargo, pude recolectar algunos relatos de familiares publicados en Alemania, documentales y libros, no exentos de muchos mitos y conjeturas propias de autores lejanos al contexto político y guerrillero latinoamericano. La incorporación de Cecilia como un tercer personaje a nuestro guión muestra la continuidad generacional de la lucha de las mujeres en la guerrilla. Sin embargo, al incorporarla, la investigación fue más difícil debido a que hay poco material biográfico. Es justamente por esto que tengo una gran valoración hacia este libro que les presentamos el día de hoy. Sin publicaciones como esta, trabajos como el que yo realizo son imposibles. Creo que una gran expresión de esta realidad se refleja en las películas y series chilenas en las que se ha personificado a Cecilia Magni. Vemos a una Cecilia ruda, seca, deshumanizada, incluso dentro de un contexto con algunos elementos cerrados, pero que por repetición se han ido instalando como si hubiesen sido reales. Un elemento central presente en este libro que concuerda totalmente con mi investigación es el ejercicio de recurrir a la memoria histórica no solo para recordar a las víctimas o a la derrota, sino que para narrar historias de mujeres como protagonistas, narrar historias de ficción basadas en hechos reales como un ejercicio de memoria en medio de sociedades tan desmemoriadas como consecuencia de una forma globalizada de control y de represión. Ofrecer otra perspectiva de la historia, rescatando sujetos olvidados, dando a conocer a protagonistas en medio de su humanidad, con una mirada personal, qué es lo que invita a la empatía y qué es lo que finalmente conmueve. Y al mismo tiempo, ¿por qué no?,
entregar estas experiencias a las nuevas generaciones que hoy continúan en este camino de lucha. Este libro es un aporte en la reconstrucción de las protagonistas, incorporando aspectos de la cotidianidad de sus vidas, ya que el rodriguismo es justamente, junto con ser un proyecto político y militar, una forma de vida. Este libro nos acerca a esta otra dimensión, trayendo elementos como la calidez, el trato hacia los cercanos, la relación familiar, la relación parental, la intuición, la empatía, la coherencia, la consistencia, el carácter, el humor, las risas, la complicidad. Otro elemento en el que concordamos con Tamara es el rescate de la actitud y de la profunda convicción de triunfo de estas mujeres. Por ejemplo, la misión clandestina de Tamara Bunke en Bolivia, el ajusticiamiento de Quintanilla en Hamburgo, ejecutado por Mónica, la logística de la comandancia de Cecilia Mañi en el atentado a Pinochet, fueron algunos de los hechos más inspiradores para varias generaciones, cuya razón se sustenta en las acciones, pero también en quienes las ejecutaron. El hecho de que fueran mujeres era un mensaje implícito que corría los límites de lo posible. Quienes trabajamos con la historia la reconocemos como la ciencia que revisa el pasado de la humanidad y lo interpreta con la perspectiva que nos da el presente. Por esto se dice que el pasado es presente. Por esto es tan importante rescatar los testimonios de las mujeres de nuestra historia con nuestros ojos, con nuestra perspectiva de hoy. Este libro es una demostración inequívoca de este flujo. Tamara recopila testimonios de mujeres que afirman que no sintieron discriminación como combatientes por ser mujeres, que fueron tratadas como iguales por sus compañeros. Así vivieron y así experimentaron ese momento, hace 40 años atrás. Pero al calor de la conversación, con la perspectiva de hoy, con nuestro enfoque de género instalado en los últimos años, reflexionan y señalan una serie de elementos que, sin renegar, por cierto, las lleva a decir que igual había machismo en la organización. Ese es un aporte en el contexto de este ejercicio histórico. Bueno, espero no haberme explayado más de la cuenta. Gracias por haberme invitado a participar el día de hoy y que siga la conversación allá en Chile. Le damos las gracias a Natalie por habernos enviado ese video de, de sus reflexiones, de sus comentarios al libro de Tamara. Vamos a continuar. Reitero también a las personas que nos están viendo a través de la señal de Facebook que pueden ir dejando los comentarios o preguntas en el chat. Hay varios comentarios de agradecimiento al texto que después también vamos a leer al final. Y la idea es que la gente pueda hacer las preguntas y las vamos a plantear al final. Continuamos. Ahora vamos a dejar acá en el panel a Sandra Trafilap, quien es comunicadora popular y poeta mapuche, columnista de varios medios de comunicación, educadora popular en organizaciones de mujeres campesinas y de pueblos originarios de Chile y América Latina, también integrante de la red de medios libres y populares que surge post estallido y revuelta social de octubre del 2019. Así que dejamos con ustedes a Sandra. Bienvenida, Sandra. ¿Estás sin micrófono, Sandra? Ahí sí. Ahí sí. Mari Lamien, Mari Compuché, Inche Sandra Trafilaf Yáñez Piñén. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Tamara por invitarme a participar de estos relatos. Gracias a ustedes también, a Escaparate, a Javier, por la publicación de este libro tan necesario, una deuda con nuestras hermanas, sobre todo con nuestras hermanas caídas, aquellas que han ofrendado su vida, que ofrendaron sus sueños y sus proyectos inconclusos a una causa libertaria. Así que nada, decirles que estoy muy agradecida y que es un honor para mí ser parte de estos testimonios. Pero antes de hablar respecto de hacer este comentario del libro, me gustaría poder
transmitirles a ustedes unas palabras de otra combatiente, de una de nuestros combatientes que nosotras admiramos mucho, que es Fabiola. Fue la única mujer que participó en una de las acciones más importantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del tiranicidio, y ella quiso también hacerse presente en esta oportunidad con algunas palabras. Espero que puedan escuchar el audio. 16 de junio de 1987. Cecilia Magni, Camila y yo compartíamos un departamento en el centro de Buenos Aires. Esa mañana, a través de la prensa, nos enteramos de algunos enfrentamientos en Santiago de Chile. Todo era confuso, no había certeza de lo ocurrido. Los números nos perturbaban. ¿Cómo que 12? Eso era demasiado. Debe haber alguna equivocación. Esas 3 mujeres, cada una con sus peculiaridades, misiones diferentes, orígenes distintos, y también lo fueron nuestros destinos, pero las 3 unidas por el mismo sueño. Cada uno en nuestro mundo rompimos las reglas establecidas por la sociedad patriarcal y mediocre de la época. No fuimos lo que se esperaba de una señorita. Creo que a ninguna le importó mucho ese detalle. 24 años después, nuestros sueños siguen vivos. Cada vez que veo una primera línea, la emoción me invade y sé que nada fue en vano. Bueno, esas son las palabras este saludo que nos mandó Fabiola. Muchas gracias. Yo sé que nos estás mirando. Un abrazo grande, hermana mía. Nosotras la admiramos mucho, ¿no? Bueno, contarles además que para este libro yo me dio más la tarea de conversar con algunas de mis hermanas sobrevivientes, algunas de mis hermanas combatientes, y porque creo que es una gran responsabilidad, y creo que este libro Revolucionaria es una gran deuda para el rol de las mujeres en estas luchas de liberación. Bueno, es un honor poder ser la voz, con mucha modestia, de mis hermanas sobrevivientes que hoy prefirieron quedarse en el anonimato, dejando el testimonio de su paso por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero también hay que asumir una tremenda responsabilidad de hablar por aquellas hermanas que hoy llevamos en la memoria, como decía Fabiola, que son parte de la historia colectiva y popular, cuyas vidas fueron truncadas al ponerse al frente del combate contra la dictadura. A pocos días de cumplirse 34 años del oprobio asesinato de 12 combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en lo que el pueblo llamó Corpus Christi, no puedo empezar esta intervención sin rendirle un merecido homenaje a Esther Cabrera, a Patricia Ortiz, a Elizabeth Escobar, a Ignacio Recaredo Valenzuela, a José Joaquín Valenzuela Levi, a Patricio Acosta, a Juan Valdemar Enrique, a Wilson Enríquez Gallego, a Julio Guerras Olivares, a Ricardo Rivera Silva, a Ricardo Silva Soto y Manuel Valencia Calderón. Honor y gloria a nuestros hermanos y hermanas caídas. Ellos, sin duda, son el mejor ejemplo de la consecuencia y por quienes seguimos levantando las banderas de la justicia social, de la verdad, y nos mantenemos en resistencia para continuar dando pasos en un proyecto de liberación que sin duda sigue más vigente que nunca. Y para entrar en materia, se agradece este libro que viene a dar cuenta de la participación de mujeres en los combates que libró el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Siempre hablamos comúnmente de los heroicos combatientes, masculinizando las luchas en una impronta cultural que, por cierto, forma parte de la ideología dominante patriarcal. La colonización de los pueblos en estos territorios llamados Latinoamérica trajo también esta práctica de invisibilizar el rol de las mujeres en la comunidad, su rol político, el estratégico y económico. Por cierto, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez no estuvo exento de esta colonización del pensamiento y supremacía del patriarcado. Sin embargo, agradecemos que haya habido un contexto latinoamericano que antecedió a la creación del Frente y pudimos contar con la gesta de mujeres cubanas, salvadoreñas, nicaragüenses, guatemaltecas, mexicanas, uruguayas, brasileñas, colombianas, que abrieron camino para soslayar este destino que necesariamente nos conducía a convertirnos en señoritas de bien. En vez de ello, pudimos integrarnos a la lucha armada sin cargar con estigmas peyorativos. Hoy, 3, 4 décadas después, está naturalizado que las mujeres servimos para algo más que repartir pan y té en las estructuras partidarias. Se debate la inclusión de género y se pelean codo a codo los derechos. Pero 3, 4 décadas atrás no era tan fácil asumir roles destinados históricamente a los hombres en la política. Si miramos las revoluciones y los procesos de liberación en los distintos territorios, siempre habrá mujeres empuñando armas. Sin embargo, por alguna razón terminamos relegadas
invisibilizadas o subsumidas a la hora de hacer el recuento épico. ¿Cómo? ¿Por qué llegamos a tomar las armas y nos integramos a ser parte de la lucha armada durante la dictadura? Y conversando este tema con algunas de mis hermanas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, hemos concluido en estas conversaciones formales, informales, telefónicas, que la conciencia de clase es fundamental, porque reafirma la convicción de la liberación. Sin embargo, la formación en la primera infancia, las experiencias del entorno, la transmisión de información y nuestro lugar en nuestros respectivos hogares también son parte importante de la base de esta determinación. Crecimos y llegamos a la adolescencia en medio de las dictaduras más brutales de la historia reciente en los territorios del continente. Salimos de la infancia con el horror pegado en la mirada. Asesinatos, desapariciones, torturas, campos de concentración, cárceles. La pobreza y la precariedad de las poblaciones hacía crecer la rebelión. Dijimos basta, como ocurrió recientemente el 18 de octubre de 2019. En algún momento se llega a un punto en que ya no hay retorno. Las injusticias fueron colmando al pueblo esclavo y se avanzó para terminar con la barbarie. Ya no podíamos seguir poniendo la otra mejilla y vimos que no había futuro posible si se mantenía la dictadura. Los sueños, la certeza de que existe la posibilidad de cambiar la realidad y concretar los proyectos para ser felices fue sin duda el motor. Lo hicimos cagadas de susto, porque no es posible no tener miedo, sobre todo aquellas que ya habían sido madres, tuvieron el coraje de exponer todo su mundo para pensar en un otro futuro. Como combatientes, en mi caso, cumpliendo la misión de integrar los grupos operativos, la militancia en el frente fue un paso que moldeó también el carácter. Obviamente siempre había que demostrar que podíamos cumplir con la tarea, y por eso tuvimos el respeto y el reconocimiento de nuestros compañeros que se transformaron en hermanos al calor de la lucha. En algunos casos nuestra juventud fue vital, el arrojo de la juventud. Con 17, 18, 19 años cumplimos con misiones que siempre significaron arriesgar la vida. Las mujeres estuvimos en todas las estructuras del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en sanidad, exploración, inteligencia, logística. Sin esa labor y sin ayudistas, que en su mayoría fueron mujeres, sin duda que toda la gesta heroica del Frente Patriótico Manuel Rodríguez no habría podido ser posible. Esa gran infraestructura era movida por mujeres y hombres que en cada tarea, por simple que pareciera, significó arriesgar la vida propia y la de la familia. En tanto mujeres, también es necesario hacer una pausa para enfatizar que la represión castiga brutalmente la decisión de ser parte de grupos armados, y al momento de ser capturadas por el enemigo, fuimos mayoritariamente sometidas a la violencia política sexual bajo la lógica de la dominación patriarcal, de tomar nuestras cuerpas para vejarnos y dejar una cicatriz psicológica que nos recordara para siempre la osadía de invadir ese mundo desde esta mirada de la represión, de este militar, de este macho, ¿no? Sin embargo, nunca nos encasillamos en la categoría de víctimas, nunca nos vamos a encasillar tampoco en esa categoría, tampoco ponemos en ese sitio a nuestras hermanas caídas. Ellas son y serán protagonistas de una historia que se selló con sangre, como siempre lo hacen los pueblos que se rebelan y se alzan. Son el legado a las nuevas generaciones. Su entrega y sus vidas debieran llenar los libros de historia. Por eso hoy envío un saludo especial a Roxana Fariña y a su familia, que han mantenido viva la memoria de Tatiana, creando la beca Tatiana Fariña en su liceo de origen, República de Grecia, en Chihuayante, traspasando la historia a las actuales lisianas, que hoy transitan los mismos pasillos que recorrió la bella, la tierna Tati. Como es protagonista la comandante Tamara, con su generosidad, con su valentía, con su entrega, o Elizabeth, siempre entera y reflexiva, Patricia, tan llena de osadía, Esther, con sus ganas de formar una familia. En justeza, hay que decir que si bien pudimos ver conductas machistas al interior del frente, siempre tuvimos el respeto y el reconocimiento de nuestros hermanos. Y por ello, en particular, se les manda un saludo especial a todos aquellos que nos formaron en ese camino, transmitiendo sus conocimientos y experiencias para que nos convirtiéramos en esto que somos, una combatiente rodriguista. En esta idea de reconstruir esta memoria histórica colectiva atravesada por la colonización del pensamiento, pero también por los vaivenes de la política tradicional, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, si bien nació como otra estructura desechable que el PC, que el Partido Comunista
ponía en la escena para golpear la mesa, se convirtió en una instancia autónoma que fue recreando su propia existencia. Fue un proyecto inédito en nuestros territorios, fue un proyecto nacional. Aparte de la resistencia mapuche, no se había logrado mantener otra estructura de características similares en el contexto dictatorial y en el tiempo. El MIR fue rápidamente desmantelado, nació el Lautaro con una propuesta rebelde y libertaria, y el Frente mantuvo su paso en la lucha armada construyendo un nuevo camino, instalando nuevas capacidades, que se alejó de la militancia tradicional en un partido cuya élite siempre negó su paternidad, fue el patrón de fondo, negando su descendencia, dejándolo a la deriva en momentos de tener que soportar los embates represivos. Y que hoy podemos volver a verlo en una actitud arrogante y prepotente de su principal figura presidencial, quien con todo desparpajo niega la calidad de prisionero político de nuestro hermano, el comandante Ramiro Mauricio Hernández Norambuena, dejándolo en el desamparo ante la sed de venganza de la derecha, quienes solo quisieran poder festinar viendo a nuestro hermano secarse en una cárcel, cual rehén de sus captores, sometido a una tortura permanente. Para terminar, solo dejar claro que no somos ni seremos seres dotadas con un don especial o sobrenatural. Fuimos jóvenes de distintas edades, mujeres de familias pobres, precarias, con algunos recursos o con recursos, que venimos de hogares donde lo fundamental fue transmitir valores y principios con un sentido de clase y con la convicción de que debíamos terminar con la barbarie, pero también con la convicción de que nos merecíamos un futuro en plenitud de derechos, que merecíamos ser felices, vivir en un mundo mejor y que sin duda teníamos derecho a tenerlo todo. La lucha antidictatorial no ha cesado, porque siguen presentes las injusticias, el modelo, la constitución, las leyes y empresarios sedientos de llenarse los bolsillos a costa de las vidas, las energías de la clase trabajadora. La pandemia hoy día es un claro ejemplo. Han puesto restricciones, toque de queda, salvoconductos, pases sanitarios, solo tras el objetivo del control social, sin importarles nuestras vidas, nuestra recuperación, nuestra salud. Abren cuarentenas si quieren vender, cierran las comunas si quieren controlar. Sin ir más lejos, el 30 de junio se cumple el plazo para terminar con el estado de excepción y el Congreso debe tomar una decisión si continuar por la vía represiva o finalmente respetar y honrar la vida de las y los habitantes. La vida carece de sentido para quienes nos gobiernan hoy y nos ofrecen caramelos para endulzar la esclavitud. Nos hacen consumir matinales, programas basura, nos mutilan, nos asesinan, nos encarcelan y siguen con sus jingles y arcoíris para hacernos pensar que algo cambia, para cambiar nada. Una cosa es ganar elecciones y otra muy distinta es gobernar. Me parece que hace falta más diálogo, más reflexión con Salvador Allende para aprender de su experiencia y cómo fue que llegamos al golpe de Estado. La memoria a corto plazo nos cercena los análisis. La clase dominante nunca dará algo a cambio de nada. Los pueblos debemos aprender esa lección para evitar quedar omnibulados por pacto de paz social que solo pretenden aplastar rebeliones. La contingencia política ha estado centrada en distintos cambios, cambio en la Constitución. Y hoy día las mujeres vuelven a entonar, vuelven a alzar las banderas, vuelven a hacerse presentes en las calles de la dignidad, en las plazas de la dignidad. Hoy día las mujeres han ganado en años, en las últimas 3 décadas, han ganado distintas consignas, han avanzado en distintas peleas. Y hoy día hablar del rol de las mujeres en política, evidentemente tiene otra mirada y otra connotación. Nuestras hijas, nuestras nietas, sin duda han llegado a un mundo distinto, con más avance y con más conquista y derechos en su cuerpo, en sus mentes. Y eso también nos hace saber que hemos avanzado y hemos transitado por la senda correcta, que es la liberación de los pueblos. Gracias, Sandra, por tu comentario, por la presentación. Reitero, las preguntas, los comentarios que vayan haciendo, algunos van a ser leídos al final, las preguntas también, y las vamos a plantear acá en el panel. También comentarle a quienes se vienen sumando a la transmisión que para poder adquirir un ejemplar del libro de Tamara, que se llama Revolucionarias, Historia y Narrativa de Mujeres Rodriguistas, lo pueden hacer al mail que es edicionesescaparate1@gmail.com, porque hay gente que aquí está preguntando también, están haciendo comentarios, entonces les dejo ahí el mail para que se puedan comunicar y coordinar la adquisición de alguno de estos
ejemplares. Continuamos. Ahora dejo acá en el panel a Marion. Ella es socióloga, magíster en filosofía de la Universidad de Chile y doctora en filosofía, mención moral y política de la Universidad de Chile también. Es que dejo con ustedes a Marion para que pueda hacer su comentario, su reflexión. Buenas tardes, buenas noches. Ya. La verdad es que yo escribí unas pequeñas cosas porque para centrarme en los minutos que ustedes habían designado, ya que los minutos son bastante importantes en estas reuniones, sobre todo que son a distancia por Zoom. Antes que nada, yo quiero agradecer la invitación a participar en esta destacada presentación del libro de Tamara Hernández, y de cuya importancia me voy a referir brevemente, ya que quienes deben ocupar la atención preferente son los presentadores de dicho trabajo escritural. La historia la hacen los pueblos, dijo el presidente Allende en su último discurso. Es cierto, pero también es cierto que la historia la escriben los vencedores, los que tienen el poder. Sin embargo, hay algo que las historias oficiales no pueden impedir, y esto es la memoria de los pueblos, el relato popular. Ellos construyen su propia crónica, y como los rapsodas de la antigua Hélade o los trovadores y juglares de la Edad Media, van construyendo otra narrativa, la cual va rescatando y contando las verdades ocultas, los sucesos tergiversados. En nuestros días es posible la recuperación de hechos ignorados a través de los valientes, porque son valientes, documentalistas, los escritores, los videístas, las redes sociales que juegan un importante papel. En la actualidad, contando afortunadamente con tantos instrumentos tecnológicos, las posibilidades de registrar los acontecimientos más significativos están no solo en los que manejan espuriamente los medios de comunicación, sino también en manos de nuestros artistas, intelectuales, trabajadores y pobladores de nuestro pueblo. Hoy asistimos a uno de estos rescates. Este libro es parte de ello. La historia oficial, la intención de los sucesivos gobiernos a partir de 1990 ha sido la invisibilización del FPMR, nuestro querido Frente Patriótico Manuel Rodríguez, restando la importancia a la lucha libertadora de la organización rodriguista. En esta acción, mayor aún ha sido la tentativa de invisibilizar la participación de las mujeres. La importancia del libro de Tamara está en la estructura del relato, del cual relevo dos aciertos. Primero, la relevancia de la vida y sentires de las excombatientes sin pedir un enfoque mayor en una reflexión política profunda, situación que, quieras o no, siempre va a estar presente, dejando en cambio el análisis político a cargo de la autora, el que se va tejiendo y entrelazando entre uno y otro relato. Así logra sutilmente y con mucha delicadeza una conversación abierta y plena de complicidad, donde las entrevistadas sienten que su conversación no solo es acogida, sino que adquiere una relevancia que en cierto sentido había sido modestamente percibida. Recuperar los sentires, las experiencias y la importancia de vida que tuvo cada una de estas integrantes nos instaló en una dimensión en que se aparta del relato heroico y protagónico,
lo cual posibilitó el anclaje en la interioridad de las rodriguistas, configurando así una riqueza en la narración y contribuyendo a situar la toma de decisión de este ingreso a la lucha en el contexto político de la dictadura cívico-militar, valorando la relevancia que en ese momento tenía esa toma de decisión general vista como un accionar del género masculino. En lo personal, fue el regreso a una parte fundamental de mi vida, sumergiéndome en las profundidades de un recuerdo siempre presente, con marcas indelebles que me han arropado y cobijado en momentos de desencantos y manteniéndome al abrigo de las ambigüedades y renuncias en medio de las maniobras politiqueras en contra de las aspiraciones y necesidades del conjunto de la sociedad. La llama de Manuel brilló con nuevos destellos en la calidez de esas conversaciones que iban recogiendo fraternalmente momentos esenciales en la construcción de una mirada revolucionaria abrazada sin vacilación. Al alcanzar la profundidad reflexiva de esa actitud decidida de entrega y amor por la organización, se fue perfilando las características tanto del frente como de los sentimientos y conflictos interiores de las combatientes, sujetas a los rasgos dominantes de la problemática de las últimas décadas del siglo XX. Tal ensamblaje permite, a través del proceso escritural, la comprensión del significado de la vida de las combatientes del FPMR y del carácter del rodriguismo. Segundo, este libro nos entrega un derrotero que nos encamina a percibir una continuidad de la lucha en el estallido del 18 de octubre, cuando el pueblo se representó a sí mismo como sujeto soberano. ¿Cómo no recordar las palabras del comandante Rodrigo cuando declaraba: pondremos la dignidad del pueblo tan alto como la cordillera de los Andes? Solo que esta vez el pueblo mismo era el que alzaba la dignidad como su bandera. Palpamos la alegría en esa territorialidad que fue la Plaza Dignidad, la hermandad y el coraje de jóvenes que con fuerzas infinitamente menguadas e inferioridad numérica se aprestaban al combate, a la autodefensa popular. Esa actitud consiguió, a pesar de toda la majadería del consenso instaurado por la derecha, que la gente amara la primera línea, entendiendo que la mayor violencia provenía de los que detentan el poder. Esa alegría, esa fraternidad, ese valor para asumir con coraje lo que es necesario, es parte esencial del rodriguismo, una parte que nunca se dio por extinguida y que los vientos de octubre nos señalaron su frescura y vigencia. Este etos identitario rodriguista se trasluce prístinamente entre la emergencia de los relatos y la analítica de la autora. El libro de Tamara es una escritura testimonial, un documento de archivo con un guiño hacia el futuro. Es para mí un honor y un orgullo haber sido partícipe de uno de sus capítulos. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a ti, Marion, por el comentario que acabas de hacer al texto de Tamara. Bueno, todos los comentarios que se han hecho acá son totalmente importantes. Son relatos testimoniales de los hechos mismos, entonces con un gran valor. Continuamos con la presentación. Al final, como vuelvo a reiterar, van a estar todo ahí, el diálogo, si pueden dejar preguntas, hay
muchos comentarios, preguntas todavía no, pero hay muchos, muchos comentarios, no sé si en algún momento los voy a poder leer, quizás vamos a seleccionar algunos porque son muchos. Eh, pero, insisto, las preguntas las pueden hacer y las vamos a ir resolviendo para generar un diálogo al final. Ahora le voy a dar aquí el espacio a Karen Donoso. Ella es doctora en historia, profesora, creo que me equivoqué. Sí, sí, es Karen Alfaro. Les pido disculpas, lo que pasa es que hace un día atrás también había estado trabajando en otra presentación con Karen, se me traspapeló ahí el guión. Karen Alfaro, ella es doctora en historia, profesora de la Universidad, eh, profesora de la Universidad Austral de Chile. Dejamos entonces con ustedes a Karen Alfaro. Le pido disculpas, Karen. No, al contrario, un orgullo, Karen Donoso, la tocaya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecer en primer lugar a Tamara por la invitación a leer y a hacer el prólogo de este libro. También agradecer a Ediciones Escaparate por la invitación, por esta invitación, y sobre todo a quienes me acompañan hoy día, que digamos es tremendo orgullo para mí poder estar, digamos, en este panel que me parece hace, digamos, que este libro tenga una vigencia, ya lo han señalado, ¿cierto?, ustedes, por el proceso constituyente, pero también por los debates en curso respecto al rol de las mujeres en tiempos de revolución social. Me parece que Revolucionaria, el libro de Tamara, viene precisamente a romper la cierta comodidad de la amplia producción en temas de género y en historia de las mujeres, que muchas veces aparece como hegemonizado, ¿cierto?, por un feminismo liberal o por una historia institucional de las mujeres que oculta, opaca precisamente el rol de las mujeres en tiempos de revolución social y los combates de las mujeres principalmente en el periodo de la dictadura. Yo voy a, también por temas de tiempo, quisiera compartir con ustedes el prólogo, que es fundamentalmente una invitación a leer el libro y poder también a través de esta lectura dar cuenta de la vigencia de los debates respecto a que nos invita a este libro, ¿cierto? De los debates en torno a el género, la política y los afectos. Yo creo que esas conexiones sensibles respecto a cómo pensar la revolución y los proyectos revolucionarios adquieren en este contexto país, en el actual contexto país, un debate necesario y relevante. Precisamente porque, como señalaba, estos discursos hegemónicos respecto a las mujeres muchas veces tienden a homogeneizar, tienden a hegemonizar la idea, ¿cierto?, el ideal de una sola lucha, ¿ya? Y como se ha dicho históricamente, el género nos une, pero la clase y sobre todo la vocación revolucionaria nos separa. Y por eso me parece, ¿cierto?, que es necesario pensar este libro también a partir de esos aportes. Voy a invitarlos, ¿cierto?, a leer este texto a partir de este prólogo. El 29 de marzo pasado, en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, murió atropellada al momento de participar en una barricada la joven de 24 años, Ángela González Aros. Ángela era una joven madre pobladora de la comuna de Colina y una luchadora social, feminista y activa participante en las manifestaciones desde el llamado estallido social. Sin duda, Ángela y su generación representan una transformación de la política en nuestro país, en el que la participación y protagonismo de las mujeres ha comenzado a desbordar los distintos marcos de las formas clásicas de la militancia partidista y de la militancia de los movimientos sociales. Ángela fue atropellada intencionalmente por tener una conciencia política y una voluntad de acción que la llevó a dar en el actual contexto nacional una lucha por una sociedad justa y una vida digna.
La historia de Ángela es una narración necesaria para comprender el rol de las mujeres en la lucha política en los tiempos de la rebelión social popular en curso. Las generaciones de mujeres combatientes y revolucionarias han enfrentado a lo largo de la historia diversas violencias y poderes, siendo tradicionalmente invisibilizadas sus luchas y formas de construcción política. En este trayecto siempre existieron otras mujeres antes que nosotras, pero sus voces han quedado ocultas y silenciadas por los discursos hegemónicos en torno al pasado. En las últimas décadas, diversas investigaciones, fundamentalmente desde el periodismo o desde la disciplina histórica, han venido visibilizando la participación de las mujeres en la militancia social, partidaria y en la lucha armada en la historia reciente de nuestro país. Junto a estas investigaciones han desarrollado también muchos trabajos de memoria de mujeres que en voz propia narran las experiencias militantes. En esta trayectoria más amplia situamos esta investigación de Tamara Hernández, que contribuye a la comprensión de la militancia armada y de la política de las mujeres rodriguistas, lo señalado a partir de un riguroso trabajo de memoria y de recopilación de valiosos testimonios que permiten reconstruir historias de vida de mujeres, identificando sus prácticas políticas y subjetividades sostenidas por una construcción social y cultural cargada de confrontaciones de género, generacionales, de clase y afectivas. En este sentido, este trabajo aborda de manera compleja el campo de lo político, desde lo personal y lo colectivo, como se ha señalado anteriormente, ¿cierto? Tomando distancia de la disociación clásica de lo público y lo privado, presentándonos, por el contrario, a las protagonistas con sus contradicciones y conflictos, superando el miedo para conquistar la libertad. Y cito una de las entrevistas: creo que lo que caracterizó en ese momento a las y los rodriguistas fue justamente este creer en este sueño, que era posible cambiar el destino, creérselo, porque había que creérselo para estar ahí, si no, no tenía sentido. Había mucha pasión, y lo otro es que te cagabais de susto, y lo hacíais igual. Se sentía mucho miedo, no era que fuéramos sociópatas, que no pudiéramos sentir, sentíamos miedo por supuesto, pero no era ese miedo que te paraliza, no, la necesidad de cambiar lo que había era absolutamente más fuerte. El trabajo de Tamara contribuye a comprender en una perspectiva plural la lucha antidictatorial de las mujeres, en este caso desde mujeres combatientes, el lugar menos reconocido en nuestra historia. Es por ello que la autora, junto con visibilizar las biografías de mujeres militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, busca también disputar el lugar del proyecto rodriguista en nuestra historia política. Bajo estos propósitos, la narración de Tamara es una pluma rebelde al canon historiográfico tradicional, politizando las emociones a partir de comprender la militancia como una forma de vida, la subjetividad revolucionaria que articula la dimensión personal con el proyecto revolucionario. Cito nuevamente: yo tenía una forma de vida, ¿entiendes? El frente no fue una militancia, el frente era una vida, una forma de vida. La aproximación a la historia del rodriguismo, en particular a través de los testimonios de las mujeres, permite profundizar en los sentidos, significados y experiencias colectivas de una militancia necesaria en tiempos en que el pueblo se encontraba al límite de sus fuerzas históricas, teniendo que soportar la crudeza de la violencia económica y política de la dictadura militar. Junto con ello nos permite comprender por qué estos sujetos abrazaron un ideal revolucionario en el que se puso en contradicción la lucha por una mejor vida colectiva, teniendo que entregar la propia vida en este trayecto. En el sentido señalado, el texto de autoría de Tatiana Fariña remece por su tremenda convicción en que el horizonte de futuro es la casa común a habitar. Cito: hoy al partir, ¿cierto? Dice Tatiana, moriremos un poco, pero esta pequeña muerte será vida el día de mañana, cuando caminemos a la universidad, a formar un hogar, o tal vez emprender la dura senda del trabajo. Esta pequeña muerte será un paso en el gran ciclo de la vida. Esta pequeña muerte nos hará crecer como seres humanos. Esta pequeña muerte la moriremos para volver siempre a vivir. Las historias de Tatiana, Mara, Tamara, Pola, Marión, Negra, Isabel nos permiten ingresar a la historia reciente de nuestro país, a partir de una generación de mujeres cuya convicción de estar al lado correcto de la historia
la distancia de enfoques que las sitúan a las mujeres como víctimas de los acontecimientos, sino protagonistas en este caso en la construcción de una revolución para la vida. Lo anterior nos permite tensionar el estatus del sujeto revolucionario, construido como la anticipación del hombre nuevo, en el que la praxis revolucionaria se modela y dota de ejemplos morales, éticos, principalmente masculinos. En este sentido, la historia de estas mujeres revolucionarias nos permiten comprender las transgresiones a los modelos de domesticidad femenina, de maternidad, de sexualidad y de mandatos familiares como actos revolucionarios, en el que el cuerpo asume un carácter central en la lucha política. Los testimonios aquí reunidos nos relatan una historia que nos permiten repensar de manera densa y compleja un momento bisagra entre el derrocamiento de la dictadura militar y el escenario de gestación del pacto transicional. En esta coyuntura, los combates por la historia fueron acallados en la postdictadura, junto con la voz de sus protagonistas, el proyecto revolucionario que encarnaban. Es precisamente por ello que este libro nace en un momento constituyente como el actual, de anhelo de una sociedad justa y de luchas populares que se ven enfrentadas al avance de una derecha fascista, a las violaciones de los derechos humanos y al poder de la clase política empresarial. La revolución social en curso necesita dotarse de un proyecto que nos permita construir sin miedo el futuro. En esta dirección, las historias de mujeres revolucionarias de Tamara Hernández nos vuelve a poner en el centro de la política la lucha por una vida digna, para correr el manto de la impunidad y para evitar radicalmente la historia. Muchas gracias, Karen. Antes de continuar, también quiero decir una cosa que delante con el de me traspapelé, no mencioné una parte de la presentación de Karen, que ella, además de profesora de la Universidad Austral de Chile, también es integrante de la red de historiadoras feministas. Delante con ese traspapel que me pasó, se me olvidó mencionar en el guión lo que yo tenía y que es fundamental poder mencionarlo también. Entonces, ahora lo menciono para que las personas también que nos están viendo conozcan a quiénes son las personas que están en este panel, que están presentando hoy en día el libro de Tamara. Así que te agradezco, Karen, por ese comentario, por esa presentación, por esa reflexión que le haces al texto de Tamara, que es tan importante también. Así que muchas gracias. Para continuar, ya sería la última presentación o reflexión, comentario, antes de poder pasar a las preguntas y al diálogo, es de Tamara. Ella es antropóloga y es la autora de este libro que se titula Revolucionarias, Historia y Narrativa de Mujeres Rodriguistas. Muchas gracias, Tamara, por estar acá presente y en este lanzamiento de tu libro. Hola a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Sí, todo bien. Super. Gracias, Javier. Primero quiero contarles que estoy súper contenta por poder llegar al día de este lanzamiento que había sido esperado por mucho tiempo. Fueron distintos detalles que fueron retrasando y entre medio un estallido social y entre medio de una pandemia. Entonces, me tiene muy contenta poder cerrar este proceso. Agradecer con mucho cariño también les voy a nombrar por sus chapas, porque así es como nos relacionamos nosotras, a Paula y a Marion, por sus palabras que están súper en sintonía justo con lo que yo pensaba también compartir ahora. Entonces eso me alegra además de sobremanera. No habíamos compartido nosotros qué iba a decir cada una y pese a eso, a mí todo me va cuajando. También muchas gracias a Karen, obviamente, por tu reflexión y por tu prólogo, o sea, por haber aceptado sumarte a esta publicación un poco a última hora, pero igual, muy agradecida por tu disponibilidad. Ahora tenía yo pensado comentarles más que hacer una reflexión, porque creo que lo importante es que puedan acercarse al texto, acceder al libro y poder tener ustedes su propia impresión y sus reflexiones. Eso es un poco también lo que
me motivó a hacer este escrito es que es un tema que permite agarrarlo de muchas maneras también, una parte de la historia o una historia particular que toca a todos de una u otra manera. Entonces no quiero yo hacer así como una gran lectura o una gran reflexión, o tampoco voy a tocar los temas que estaban tal vez o que están tal vez en el último capítulo del texto, en que yo sí hago eso de cerrar un poco, sino acá simplemente mostrarles como un pantallazo para que se hagan una idea de qué es lo que es el libro, y también contarles algunas cosas del proceso de escritura o del proceso de dónde surge esta idea de hacer que para mí fue como un proyecto de investigación y que luego caché que tenía forma de un libro y está ahora materializándose como un libro. Eso. Entonces, en torno a la idea de cómo surge este proyecto, la verdad es que fue una conversación que tuve con Mauricio, con mi tío, Mauricio Hernández, estando él en su presidio en Brasil, el año 2017. Él me comenta o me propone más bien la idea de hacer un proyecto de esta índole. Yo creo que él tenía en su cabeza algo bien distinto de lo que terminó siendo, pero inevitable, o sea, la investigación la hice yo, la entrevista yo y la escritura también. Pero estuvimos conversando sobre la idea, o sea, sobre el rol de las mujeres en general en la política, en general en las organizaciones armadas y en particular en el frente. Y bueno, yo hartas preguntas de las anécdotas, pero también su reflexión, y fue lo que gatilló un poco este interés, tenía que ver con cómo ciertas figuras, o en general las figuras de las mujeres, quedaban muchas veces opacadas, en el caso del rodriguismo, por ciertos como liderazgos o personajes muy luminosos que han llamado más la atención tal vez, por razones bien fundadas. Me estoy refiriendo particularmente al caso de José Miguel, donde sí ha habido tal vez un poco, o sea, si uno busca hay más material respecto a su trayectoria, su historia, también su familia ha escrito al respecto, pero pensábamos que había una serie de mujeres, en particular el caso de Tamara, ¿cierto? Cecilia Mañi, que habían sido igual de importantes tal vez, o en tanto mujeres aún más en el rol dentro de la orgánica, y que no tenían tal vez esa visibilidad. Eso es como un poco de dónde parte, pero yo de ahí, de centrarlo en una figura, una persona, me di cuenta que era mucho más rico, mucho más interesante pensarlo como la idea en general de las combatientes, la idea en general de las distintas mujeres, además, que estaban dispuestas a compartir su historia, que era muy excepcional también tener así como las protagonistas aquí. Entonces, acerquémonos a ella, conversemos y tengamos ese relato, ese testimonio de primera mano. Eso entonces por el año 2017, el año 2018 empecé con las entrevistas de lleno, y de a poco fue llegando a distintos contactos y generamos instancias que para mí también fueron muy ricas en términos de viaje un poco a los distintos lugares donde la conversación nos llevaba. Y por ahí es donde hay dos temas que quiero tocar que tienen relación con el texto en sí, que uno tiene que ver con el tema de la memoria, o con cómo estudiar la memoria o cómo escribir respecto del pasado, no desde una mirada historiográfica necesariamente, así como clásica al menos. Y tal vez algo que debiese decir antes de todo es que este libro no es una historia del frente, no es una historia como orgánica, como organización. Al respecto hay otros trabajos, y se están haciendo más, según sé, que tienen ese objetivo, que tienen ese foco, como pensar la orgánica y tratar de ir viendo el devenir y no sé, y se enfocan en eso. Acá el foco estaba más bien en la trayectoria y la vida de las militantes, de las combatientes con las que pude conversar, y también de algunas otras que no están con nosotros, y que en esos casos me acerqué al material de archivo o a los familiares que pude contactar. Entonces, solo como para
desmarcarme también de eso en términos de que no hay, bueno, aunque se fuera un libro de la historia frente, también hay múltiples visiones y en ese sentido el enfoque que tengo yo y que tiene este libro va más en la línea del testimonio y de la memoria, y en ese sentido valora mucho más las visiones que tiene cada una de las combatientes respecto de su experiencia, sobre todo jugando todo el rato o enriqueciendo la mirada el hecho de que estamos mirando al pasado, pero con los ojos de ahora, con las distinciones de ahora, con los intereses de ahora, con las experiencias también de ahora, que eso es algo que hace que el texto sea muy distinto tal vez a un libro que busca separar aguas y dejar los hechos por un lado y por otro lado, no sé, las interpretaciones. Aquí está como todo bien intrincado y fue desde un principio planteado así también. Antes de ir como a los temas, que tampoco es que me vaya a explayar mucho, pero solo quiero decirles que en ese sentido es que te enfoque, o sea, el trabajo es un trabajo así sumamente cualitativo, en ese sentido, así como el corazón de ese tipo de acercamiento, y se asemeja un poco al trabajo, muy humildemente, a lo que se ha hecho, por ejemplo, en Argentina. La Elizabeth Yellin viene de los años 90 trabajando en esa línea. Ella es socióloga desde temas de memoria, luchas políticas, movimientos sociales, y un poco ese es como el enfoque que yo busqué tomar en este caso. Acá en Chile también hay otros trabajos, curiosamente más desde el área de la psicología social, no tanto de la antropología o la sociología, al menos en mi conocimiento. Algunos nombres que les puedo dar si le interesa buscar, está Elizabeth Lira fundamentalmente, pero bueno, ella también tiene todo un trabajo más basado en la línea de derechos humanos, Loreto López, Isabel Piper, por ejemplo. Bien, y los dos temas, bueno, como les dije, el tema de memoria, cómo escribir respecto al pasado, y el otro, el tema de el ser mujer en una organización de hombres, que es un poco el título que le puse al capítulo que habla, o que toca el tema de género más directamente, aunque es un tema que obviamente cruza todo el libro, ¿sí? Algunos apuntes de lo que quería comentarles en torno a lo que tiene que ver con la memoria es un primer gran tema, tiene que ver con que este es fuera del nicho, podríamos decir, de los militantes o de los combatientes, de los excombatientes, de los simpatizantes o los ayudistas. Este es un tema que en sectores más amplios podríamos decir que se califica o se podría calificar como una memoria incómoda, ¿sí? Porque tiene un lugar, y me refiero a las organizaciones armadas, y su rol en particular al rodriguismo, y su rol en el proceso de fin de la dictadura, su rol básicamente en terminar y llevar o presionar a la salida de Pinochet. Y si uno lee al respecto, hay como distintas... no es un tema zanjado, no es un pasado ajeno y frío, sino que al revés, es un pasado que todavía genera todavía genera revuelo, todavía genera distintas posturas, en ese sentido es un pasado todavía muy productivo de posicionamientos y eso es como complicado para uno como investigador meterse en ese tema, pero también lo hace ser muy, muy rico, muy interesante en términos de las distintas aristas desde donde se puede tomar y cómo toca cada uno de distintas maneras, que era algo que a mí me interesaba. Otra cosa importante de trabajar de escribir a partir de un relato, de un testimonio, es esto que creo que ya les adelantaba y que Elizabeth Yellin llama las múltiples temporalidades del testimonio, y que lo puedo ejemplificar en términos de que, no sé, en nuestras conversaciones a ratos aparecía la persona que me estaba hablando, pero en su imaginario o en el lenguaje también, de niña, de joven, de adolescente, de los gustos y todo eso, y nos transportábamos a esa época de los 70, 80, pero luego aparecía la militante con todo un lenguaje también bien militarizado en términos de la formación y de cierta jerga bien específica, y un segundo después era la madre que es ahora, o sea, veía como era cuando yo fui escuchándolo, las entrevistas, me hizo mucho sentido esta idea de las múltiples temporalidades como niveles o como capas que no podía ver en el relato, y que en cierta medida yo creo que también están en el libro. Porque básicamente el material con el que yo trabajé es testimonios de mujeres
respecto de cosas hechas, bueno, hablamos en general de todo y también me centré de forma importante en el periodo, digamos, post-frente o post, no es que se haya acabado una militancia, pero sí es evidente que la participación activa acabó a principios de los 90, ¿cierto? Pero el material con el que yo trabajé entonces es el testimonio de mujeres que están refiriéndose a cosas que pasaron hace más de 30 años y que de las cuales, bueno, ya han reflexionado uno, tienen nuevas, no sé, cosas que tal vez les complican, que en el momento no le complicaron, pero que ahora las tensionan por X motivo, o al revés, cosas que las motivan más aún, no sé, se han dado como también nuevos engranajes a partir de ese mismo, de una misma experiencia. Entonces, esto de la múltiple temporalidad, al menos a mí es algo que me interesa mucho y que creo que también está en el texto reflejado. Y algo importante que cruza y que también lo dijo, me parece que lo dijo Natalie, pero obviamente también está en lo que son todas las entrevistas, esta sensación de urgencia o esta sensación de sentirse de que tu participación era absolutamente necesaria, esta como que tiene que ver con la convicción y tiene que ver con el compromiso político, pero también tiene que ver con un momento histórico de sentirse como en la punta de la lanza, que es algo que yo traté también de transmitir porque era muy vívido en los relatos y creo que también es muy propio de todos los procesos revolucionarios, y este claramente lo era, aunque no fue exitoso, digamos, pero claramente lo era en ese sentido de que apelaba a la generación primero de algo nuevo, y con una urgencia y un sentido de necesidad muy fuerte en sus militantes. Creo que en ese sentido el rodriguismo funciona como un ejemplo para pensar sujetos o individuos que fueron forjados realmente como revolucionarios en términos como lo analizan para otros contextos. Esto en relación a la memoria, solo quiero apuntar un par de cosas ahora al tema de género, y que da para mucho, entonces solo voy a mencionar algunas cosas porque tampoco me interesa contarles todo el libro acá, no es la idea. Dos cosas, bueno, evidentemente en nuestras discusiones y también por el perfil de mujeres que estamos hablando, había ya de base una deconstrucción de esta noción natural de la mujer, ¿cierto? De natural de lo femenino, de que la mujer hace esto, hace todo otro. Ya había de por sí una serie de trabajo hecho ahí por parte de ellas, de su trayectoria, que yo no tuve nada que ver ahí. Que yo llegué como ya eso estaba, por así decirlo, en el relato. Lo que sí fue interesante hacer, y que tiene que ver con el tema anterior, del cruce entre los tiempos y todo, es ir viendo cómo ciertas ideas habían madurado, y cosas que como en su momento se justificaban, hoy pasaban hoy llamaba más la atención, por así decirlo. Y también destacar esta idea como de que ellas, yo pude notar que también levantaban un velo, por así decirlo, en el sentido de atreverse también no a criticar, pero sí a decir, oye, sí, esto en verdad no correspondía, o esto sí, así, así. Algunos ejemplos que puedo darles en términos generales. Era muy presente esta noción de que por ser mujeres tenían que asegurar o confirmar su valía mucho más constantemente que los hombres, que los compañeros hombres. Y eso en un principio no era un tema, pero cuando avanza también nuestra confianza, yo creo nuestro rapport, es un tema que va apareciendo y que hace, a mí al menos me hizo pensar en que si bien el Frente y el rodriguismo, toda su mística y todo se plantea como una organización de vanguardia y un espacio de liberación también para no solo para las mujeres, para hombres y mujeres, pensando en la sociedad nueva y todo eso, que era muy cierto y que se vivía a concho, aún así se replicaban ciertas jerarquías, ciertas
opresiones, podríamos decir, propias de la sociedad en la que estaba inserto. O sea, evidentemente una estructura hermética, a eso voy, y permeaba un poco. No es que haya sido un microcosmo tal cual de lo que ocurría, pero aún así algo permeaba de eso y que aún teniendo como la conciencia de que se quería cambiar, porque justamente el tema de género era uno de los temas que estaba presente en la militancia del frente, y como que no era algo que no se pensara, era un valor el relevar el rol de la mujer y todo eso, pero aún teniéndolo en vista, habían ciertas cosas, y es evidente porque tampoco podemos decir que ninguna organización va a ser la panacea en esta cosa. Estamos 30 años después y todavía siguen habiendo cosas. O sea, por supuesto que en los 80, ¿no? Pero fue interesante ver cómo apareció también en el relato, y creo que también eso está reflejado en parte en el texto. Tenía aquí unos punteos, pero bueno, creo que con eso, solo una última cosa en términos de cómo está organizada el texto, y que recojo algo que decía Marion hace un momento, y es que si bien me permitía hacer ciertas interpretaciones, obviamente desde lo que tiene que ver con qué constituye un sujeto revolucionario, o cómo estudiar esto como reflexión en torno a cómo pensar y cómo estudiar el pasado, el texto va cruzado por elementos más propiamente narrativos, podríamos decir, o propiamente biográficos, con la intención de darle rostro al texto, con la intención de no ser solo una reflexión bien académica o en ese sentido más teórica, que se despegara mucho de los casos. Traté con eso de hacer que se mantuviera en ustedes, en las protagonistas, en las personas con las que me entrevisté, y que la gracia es que se vieran ustedes ahí reflejadas, y que sirviera, como hemos estado hablando y ya lo dijimos del minuto 1, ¿cierto?, para visibilizar este rol que jugaron, pero no solamente visibilizarlo en términos de la historia de Chile, sino también visibilizarlo, yo lo pienso, por ejemplo, para que, no sé, sus hijas o las personas que ustedes quieren sepan de esto y puedan acceder a, no lo pienso necesariamente tan grandilocuente en términos del aporte a la historia oficial, pero sí como un registro tal vez más íntimo de las historias particulares, así como historias con minúscula tal vez. Así al menos yo lo fui pensando, y esa es como la forma también en la que se fue dando la naturaleza en general del libro, con estas dos patas, como una más de análisis y una más propiamente qué sé yo, de narración biográfica o semblanza, como le queramos llamar. Eso. Muchas gracias por estar aquí escuchando, a los que están escuchando, y a ustedes por estar aquí desde los momentos que se fueron sumando en este proyecto. Muy agradecida. Esa sería mi participación. Gracias, Tamara. Hay algunas preguntas que son para Tamara, así que se las voy a plantear. Tengo dos preguntas acá. Yo no sé si quieres que te lea una o que te lea las dos preguntas y tú después ves cómo las respondes. Las dos, ya. Una es de María Música González, que está un poco relacionada con lo que tú ya dijiste. Quizás también fuiste respondiendo a la pregunta, porque esta pregunta se planteó antes de que, como cuando tú estabas recién comenzando. Entonces, a medida que tú fuiste dando tu comentario, también yo vi que fuiste respondiendo, pero la voy a plantear igual para que puedas profundizar quizás. Que dice María Música González, dice, ¿cómo llegaste a las entrevistadas? ¿Les fue difícil a ellas abrazar la lucha armada por el rol clásico de las mujeres, dice? Y además dice, te felicito por el libro, me parece muy justo que las reconozcamos. Y otra preguntita que dejó Mariano Montero, que dice, ¿existieron militantes de origen rural en el frente? Y
otra preguntita al lado que dice, ¿se hace un análisis de las diferencias con las militancias urbanas? Y finalmente dice, gracias y felicitaciones por el libro. Esas son las dos preguntitas que dejaron, o sea, son más de dos preguntitas, pero eran dos personas que dejaron la pregunta. Y te las dejo planteada, Tamara. Sí, voy a partir por la segunda, de militancia rural o urbana. Bueno, primero decir que no soy la más indicada para responder porque como decía, no es que yo sea una historiadora del Frente como organización, pero tengo entendido que en ciertas localidades sí se daba, no sé si una militancia urbana, así como em, pensando en que las acciones se iban a realizar en el campo, pero que sí, por la naturaleza también de Chile, que Chile, sobre todo en poblados más al sur, un porcentaje importante de la población vive en el entorno rural. Entonces, claro, en el libro no toco ese tema, la verdad. Yo me centré sobre todo, para ser honesta, en Santiago, toda la referencia a las militantes o combatientes que están siendo entrevistadas o a las que hago referencia son de la capital o llegaron a la capital. Y ahí ocurre su militancia, digamos, y tiene que ver con, y aquí me voy a la otra pregunta, de que también la forma de llegar a las entrevistadas, en la mayoría de los casos fue por ellas mismas, o sea, siguen siendo, eran ex compañeras, eran ex militantes o lo siguen siendo en otras estructuras ahora, en otra estructura de participación. Por lo tanto, llegando a una, también me empecé a derivar a otra y así. Y el puntapié inicial, como comenté hace un rato, fueron los contactos que me hizo, que obtuve a partir de Mauricio, que él me dio 2 o 3 nombres y también me ayudó harto Carola Trejo, que ella es periodista y también ha trabajado el tema en distintas aristas, el tema del rodriguismo. Ella también me ayudó con algunos contactos que tenía ella, y ahí fuimos viendo en algunos casos personas que no quisieron participar también, que se dio, esa fue la forma de llegar a ella. Y lo otro decía cómo, si les costó comenzar a luchar, bueno, esa es una de las preguntas que yo también abordaba, y tal vez dejarle la voz a, no sé si Marion y por la quieran comentar, en relación a eso, si en el momento de iniciar tal vez su participación, porque eso apuntaba, o me equivoco, Javier, no sé si ¿verdad? No sé si alguna de las dos Sí, si alguien quisiera. quiere sumarse a responder esa pregunta también. Marión, no sé si tú quieres responder. Mira, sí, fue complejo, porque, bueno, si bien era obvio la confianza que era Tamara, pero también hay un futuro por delante. Entonces uno siempre está pensando en lo que es primordial desde mi punto de vista, es los trabajos que tú puedes realizar desde un aspecto de cuidar tu seguridad personal. Nosotros sabemos, y sobre todo ahora, donde los medios tecnológicos son infinitamente superiores a los que había en nuestra época, que estamos permanentemente expuestos no solo a estas oficinas de inteligencia, entre comillas, sino que todo lo que nosotros hablamos, esta misma presentación, lo que escribimos en Facebook, en las redes sociales, nuestro propio mail, todo eso está siendo no solo monitoreado, sino que está siendo controlado no solo aquí, mundialmente. Nunca podemos olvidar, ni debemos olvidar, que Trump salió presidente de Estados Unidos gracias a un manejo que hizo Facebook a través de las conversaciones y esos inocentes likes que nosotros pulsamos normalmente. Entonces, por lo tanto, siempre hay, por lo menos yo lo hablo personalmente, un cuidado
desde la exposición que uno tiene de un recuerdo que se siente orgulloso, desde luego. Pero salvado eso, la entrevista, realmente el rapport que hablaba Tamara fue dándose naturalmente, o sea, la primera fue evocando ciertos aspectos y después ya fue como una cosa, una conversación de amigas, así que se conocían mucho tiempo y que se estaban contando cosas totalmente íntimas. Además que por supuesto, hay algo que creo que nos cruzó a todas, la necesidad de hablar de la importancia que fue para nosotros esa participación y la forma, porque en definitiva nosotros tuvimos una forma de vida, porque el rodriguismo es una forma de vida, como lo hemos señalado muchas veces. Entonces, no fue, digamos, tremendo esto de hablarse, y fue estremecedor porque son recuerdos que uno de una u otra forma siempre lo está rememorando, pero que en esos momentos era una salida, digamos, es decir, una emergencia, sí o sí, es decir, yo tengo que contar esto es importante que se haga resaltar, y la mano de Tamara fue muy exquisita, digamos, para irnos guiando, para que nosotros fuéramos, digamos, soltando muchas cosas que estaban bastante encerradas adentro. Así que no podría, eso es lo que yo experimenté, ¿no? Así que no agrego más. Bueno, no sé, yo por mi parte, cuando Tamara llegó a hacer la entrevista, ella además venía con esto también de que era la sobrina disculpen, la sobrina de Ramiro, de Mauricio Hernández, ¿no? Y eso ya abre rompe una barrera, hay una confianza, hay una cercanía, es parte de la familia. Porque como dice Marión, somos una gran familia, pese a que podamos no conocernos, después cuando nos conocemos, nuestras hijas, nuestros hijos comparten y son parte de la gran familia. Yo creo que siempre ha habido la necesidad, o por lo menos en lo que me ha tocado a mí ser parte de las organizaciones posterior al frente, por mi parte no fue tan difícil hablarlo, porque además yo he sido bastante pública porque caí presa, así que estuve bastante expuesta, así que eso de la exposición no era un problema. Estuve presa además muchos años, estuve 7 años en la cárcel, así que fueron 7 años de exposición, y además en la cárcel también reivindicamos el hecho de ser rodriguista y de ser combatiente, y lo pusimos, y tratamos de tener una presencia activa como mujeres combatientes. Así que no era tan difícil. Ahora, ¿qué es lo que nos cuesta hablar? Como ir al detalle, digamos, de nuestro accionar en particular, porque ahí nos cuesta todavía descompartimentar, ¿no? Nos cuesta entregar esos antecedentes, y también ha sido tema con mis hijas, porque yo después que salí de la cárcel tuve 3 hijas que se han ido enterando de esta historia de la madre a medida que han ido creciendo, y yo creo que he tratado de traspasarle una historia, pero no traspasarle la carga histórica, sino que la historia, sin carga, sin que ellas tengan que tomar esta aposta, sino que ellas tomen sus decisiones y transiten sus propios proyectos. Las 3 son tremendas mujeres, yo las veo y siento mucho respeto por ellas ahora. Son tremendas mujeres, bien empoderadas. He aprendido mucho además de mis hijas en términos de lo que es la necesidad de avanzar en esto del género. Siempre me están corrigiendo, porque nosotras tenemos la tendencia a hablar del nosotros. Somos, como hemos sido parte, digamos, hemos cohabitado esos mundos masculinos, tenemos el nosotros pegados cada vez que hablamos. Entonces ella me dice, mamá, nosotras, cuando estás hablando somos mujeres, mamá, empieza. Entonces ha habido también esto de la cuerpa, esto del lenguaje, esto de las conquistas, de los derechos de las mujeres, de la apertura, de la necesidad también de que ellas habiten y tengan un mundo distinto. Ha sido muy enriquecedor poder
participar, digamos, de distintos diálogos y siempre hemos, como lo dice muy bien, lo decía también Tamara, somos parte de una gran familia y por supuesto tenemos diálogo entre nosotras, nos juntamos, hablamos, nos sentamos a tomar un café, nos reímos, recordamos juntas con estas otras combatientes. eh, y siempre hemos discutido esta necesidad de transmitir la historia, de que es necesario de que estas nuevas generaciones de mujeres sepan de que hubo mujeres que tomaron las armas y que no se corte esta historia necesaria, que no haya cortes porque la historia tiene muchos cortes, ha enterrado muchas veces el rol que han jugado las mujeres en las transformaciones sociales. Y por eso parece que tuviéramos que siempre empezar de cero y empezar de nuevo, y como que antes no hubo nada. Y eso ha sido porque nos han enterrado, porque como yo decía en mi presentación, o sea, si nos remitimos, no sé, pues, a los procesos de liberación en estos territorios llamados América Latina, vemos que durante todos los procesos de liberación han habido mujeres ahí empuñando las armas, y no solo empuñando las armas, sino que participando activamente desde la conceptualización, desde lo teórico, también aportando en las distintas esferas. Y eso ha sido invisibilizado porque obviamente estamos permeadas por esta cultura patriarcal donde toda la gesta épica, heroica, es de hombres, está muy masculinizada. Y el hecho de haber sido parte de este movimiento, de este Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del que nos sentimos muy orgullosas de esta historia, claro, nos cuesta hoy día, pero nos cuesta en términos de este doctrinamiento respecto de lo que es la compartimentación y la seguridad, pensando en que aún hay mucha gente que no ha salido y que no se ha expuesto y que evidentemente podrían estar en peligro si es que hubiera un cambio radical en este país, porque los golpes de Estado son parte de la historia de nuestro país. Pareciera que el único golpe que tuvimos fue el del 73, pero si revisamos la historia de Chile, vemos que hubo muchos golpes en esta historia. Entonces, nosotros seguimos como resguardando algunas cosas, seguimos compartimentando otras, pero sí queremos destacar, y por eso decíamos que este libro de Tamara era necesario y urgente traerlo acá, y sobre todo en este nuevo escenario, que es el escenario post-rebelión de octubre, donde hemos visto a muchas mujeres salir a la calle y ser parte de empezar a escribir esta nueva historia, esta historia de la rebelión, esta historia del estallido, esta historia además de la rebelión con derechos de mujeres puestos ahí en la discusión, puestos en el debate de cómo debe ser la nueva sociedad que queremos. Creo que no hay que perder la esperanza. Tenemos pueblos que construyen, que se organizan, hay una construcción territorial, hay una fuerza, hay un Nehuen en las comunidades, y hay una impronta de mujeres que en las últimas décadas ha avanzado tanto y ha sido tanto los pasos que han dado, que da gusto hoy día ser parte de la construcción de la transformación de la sociedad y ser mujeres y saber que tenemos un rol activo. Yo creo que por eso era necesario este libro y por eso lo agradecemos. Agradecemos que Tamara se diera esta tarea, que si bien sabemos fue un encargo de Mauricio, se diera la tarea de hacer este libro y de poner ahí a quienes fuimos parte de este recorrido del Frente desde su inicio hasta el final. No sé si respondí la pregunta, pero bueno. Sí, Sandra, muchas gracias. Vamos a leer la última pregunta, antes ya de estar finalizando la presentación del libro de Tamara. Una pregunta que nos deja Javiera Ceballos, que dice, bueno, primero dice buenas noches, primero que todo agradecer la instancia, los potentes testimonios, comentarios y felicitaciones por el lanzamiento del libro. Dice, me gustaría preguntar tanto a Tamara como a las combatientes si tienen antecedentes de militantes mujeres del Frente en regiones. Desde ya, gracias, un abrazo para todas. Esto lo dejamos como la última preguntita, así que, de Tamara, ¿quieres o alguien? Sí, ¿en regiones, decía? Sí, decía, sí, en regiones. Sí, de todas maneras, o sea, acá en Valparaíso, en el sur también, Valdivia, Temuco, Concepción. No conozco en el norte si había también, sí, también había, mira, operaciones, pero no, la razón de que en el libro se toque solo el caso de militantes de Santiago no es para nada, fue como fortuito y por razones más metodológicas
no es que solo exista mujeres en Santiago, ni mucho menos. ¿Ibas a decir algo? Sí, me estaba acordando de Angélica Rojas, una combatiente del Frente Patriótico que venía de Concepción del Sur, que fue también estuvo presa, una gran hermana con la que me tocó compartir la cárcel y la celda, y tremenda, ella era una tremenda combatiente, valerosa, todo un ejemplo de vida y que, bueno, es una de mis hermanas queridas, entonces, y ella es del sur, o sea, ya había muchas otras hermanas que venían, que operaron y que fueron parte de distintas estructuras a nivel nacional. O sea, no solo estaba concentrado en Chile, en Santiago. Chile Sí. pareciera que Santiago es Chile, pero no. En el frente por lo menos hubo estructuras a nivel nacional y tuvo esa capacidad, digamos. Y en eso sí hubo mujeres a nivel de todo el país, actuando, operando, siendo parte de las distintas estructuras. Eso. Sí, tal vez solo apuntar que otra cosa que apareció en nuestras conversaciones tiene que ver como con cierta circulación de los militantes entre las distintas estructuras por razones de funcionamiento de la orgánica, razones de seguridad, me imagino. Entonces, también había mucho de que personas que eran de acá les tocaba estar allá y así viceversa, entonces se cruzaban muchos caminos y toca que así como de donde nacieron y fueron criadas, las chicas con las que hablé son de Santiago, pero les tocó también trabajar o operar en otras latitudes del país. Sí, no solo, Bueno, en ese sentido no ocurre solo en Santiago el libro. sí, bueno, Tatiana también operó en el sur, así que Cierto, también hizo acciones volvió. en el sur, sí, Tatiana, y también viene de allá de Concepción, Sí, Chihuayante, esos lugares, así que, sí. no, sí hubo acciones en otros lados. Bien, muchas gracias a todas ustedes por la presentación, por también dar respuesta a todas las inquietudes que dejan acá las personas en los comentarios. Hay harto comentario también ahí, son más de 80 comentarios, así que después los pueden leer también los que están alojados ahí en el Facebook. Y antes de finalizar, me gustaría ver si es que Tamara quiere decir unas últimas palabritas antes de cerrar ya esta presentación de tu libro. Solamente volver a agradecer a todas las participantes, entrevistadas, amigas que me fui haciendo en el camino y espero poder volver a reunirnos en algún momento. Nos debemos un reencuentro con cada uno de ustedes. Y también invitarlos a acercarse yo sé que por ahora, por la pandemia y todo, no está tan fácil, o sea, esta forma de encargar el libro, pero esperamos que más adelante tal vez pueda estar también disponible para los que somos de región, sobre todo en algunas librerías locales. Y ahí para los más cercanos les voy a estar comentando y felices de recibir sus comentarios una vez que le hayan echado una mirada. Pero nada, solamente decir gracias por este buen recibimiento inicial. Vamos a ver qué pasa cuando lo lean, efectivamente. Muchas gracias, Tamara. Eh, en esa misma línea, vuelvo a insistir, también lo dejé alojado ahí en el chat, que el correo para poder adquirir el libro y también se pueden despachar a regiones es edicionesescaparate1@gmail.com. Ahí solamente es que escribir y coordinar para que se pueda, ya sea si es acá en Concepción, para ver la forma de poder entregar acá, o si es que lo piden, lo solicitan desde otras regiones, para ver el proceso y todo de poder enviarlo. Y como dice Tamara, ya más adelante se podrá estar de forma presencial y física el texto en alguna de las librerías, tanto de Concepción también como de otras regiones, para que lo puedan también ir a adquirir. Así que invitar a que puedan leer este tremendo trabajo. Todos los libros siempre conllevan un tremendo trabajo detrás, que no solamente es un par de meses, puede ser mucho más. Entonces, invitar a que puedan leer este texto, que puedan reflexionar a través de lo escrito por Tamara. Así es que agradecer también nuevamente a cada una de ustedes, a
Karen, a Sandra, a Marion, a Natalie, que nos dejó esa grabación en video porque no pudo estar, ya que tenemos un cambio de horario con Europa, pero que lo va a poder ver después de forma diferida. Así que ahí se va a poder ver ella misma en esa transmisión. Y a Tamara, la autora de este texto. Así que un abrazo y un agradecimiento a cada una de ustedes. Y también invitar a que en nuestras redes sociales nos puedan seguir y para que se puedan enterar de las actividades que vienen, porque vienen más presentaciones de libros que vamos a estar anunciando a través de ya sea de Facebook o de Instagram, como Ediciones Escaparate. Nos siguen y se van a enterar de todas las presentaciones que siguen, que vamos a estar anunciando. Así que nada más que agradecerles nuevamente y un fuerte abrazo y nos estamos encontrando en otra presentación del libro de Ediciones Escaparate. Sí, yo solo quisiera decir que no hay que olvidar que tenemos prisioneros políticos y prisioneras políticas en las cárceles, así que hay que seguir luchando por su liberación, libertad para Ramiro, libertad para los presos políticos mapuche, libertad para las prisioneras políticas, entre ellas Mónica Caballero, que hoy día se encuentra en la cárcel de San Miguel, ahí hay varias compañeras, así que no hay que olvidar a los presos y a las presas por luchar. Tenemos que también ser parte de estas luchas, incorporando en esta lucha por la libertad y por la justicia y por la verdad. Sí, bueno, toda construcción histórica o todo relato siempre tiene esa conexión con el presente. Uno como historiador siempre toma esos hechos del pasado porque algo del presente nos está repercutiendo, así que las palabras finales ahí de Sandra invitan a eso, así que muchas gracias Sandra por esas últimas reflexiones. Nos vemos entonces, que estén muy bien. Agradecemos a todas las personas que nos estuvieron viendo a través de la señal de Facebook. Nos estamos encontrando en otra presentación. Muchas gracias.